entonces que la parte de construcción es muy importante verificar que se instala lo diseñado, y en la parte de operación y mantenimiento, pues obviamente también tenemos que tener una serie de registros. Registros de cualificación y recualificación, pero no solo eso, sino todo lo que se hace para mantener la instalación en perfecto estado de revista, digamos. Y algo también novedoso e interesante, que yo creo que a mí me hubiera gustado darle incluso más importancia, que es la formación del personal de mantenimiento y de limpieza. De limpieza me refiero de las partes de ventilación, climatización, que es la que toca la norma, ¿no? Pero sí que es muy importante porque a veces nos encontramos que el personal, pues oye, todos tenemos muy buena voluntad e intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero a veces encontramos que falta información o formación a determinadas personas. Y, oye, son instalaciones, repito, muy críticas que tienen una incidencia, que pueden tener una incidencia muy importante en la salud de las personas y por lo tanto sería esencial el cuidarlas de la mejor de las maneras posibles. Esto es una novedad de la norma, el haber incluido un apartado, un capítulo específico de toda la fase de documentación, y yo creo que es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Normalmente la comunidad médica suele tener una cierta tendencia a considerar que lavar manos, etcétera, que obviamente es lo más crítico y lo más importante, pero hay una cierta tendencia a pensar que eso es lo único. Bueno, me llamó la atención este comentario de este doctor de la Harvard Medical School que decía, nunca sobreestimes el poder del ambiente, ¿no? Bueno, es verdad que muchas veces el ambiente es el vector de comunicación y es el elemento que nos permite, por una parte, algo negativo, que es concentrar la contaminación, y por otra parte, algo positivo, que es, con buena ventilación, buenos filtros, etcétera, actuar de elemento limpiador, actuar de elemento positivo desde el punto de vista de la calidad del aire, que al final es lo que repercute en el buen funcionamiento de las instalaciones. La norma actual, bueno, pues nos definía todos los diferentes parámetros que tenemos que analizar en las diferentes fases. Actualmente, pues, se han incorporado un par de novedades. No demasiadas en cuanto a los tipos de parámetros, porque estos ya estaban bastante bien especificados y no era necesario cambiar demasiado, ¿no? Lo que sí se ha introducido es la necesidad o el interés de que las cualificaciones no se hagan solo en estado o en fase operacional, es decir, con la instalación lista para trabajar, sino también en stand-by, porque es verdad que cada vez vemos más quirófanos u otro tipo de instalaciones que cuando no están en uso, por las noches, etcétera, trabajan en un modo reducido con el objetivo sobre todo de ahorrar energía, y por lo tanto puede haber diversos riesgos de entrada de contaminación. En Europa la tendencia es anular el modo stand-by. Directamente lo que están haciendo es parar las instalaciones por la noche. Cuando esto está bien, cuando tienes una instalación con una capacidad de recuperación de sala muy, muy, muy elevada. Ellos suelen tener instalaciones con capacidad de meter, en quirófanos, por ejemplo, hasta 40 movimientos de aire a la hora, o 40 o 50 movimientos de aire a la hora. Ahí eso nos permite que poner la instalación y muy rápidamente mantener unas condiciones ambientales razonables. Si vamos un poco justos, es mejor disponer el stand-by por la noche. Y en todo caso, siempre es cierto que en esto no hay consenso. Esto, pues los holandeses y los nórdicos sí que están más por esa labor, pero la gente del sur de Europa solemos pensar que es mejor mantener el stand-by, porque hay también condicionantes de higiene. Las puertas no podemos garantizar que siempre se queden cerradas, etcétera, etcétera. Entonces puede haber contaminación por diferentes vías. Lo ideal es mantener las instalaciones 24 horas en funcionamiento y el modo stand-by, confirmar también que mantenemos un cierto nivel de presión diferencial.
El tema de la recuperación de sala solamente tiene sentido para instalaciones de muy alto nivel. Antes esto generaba un poquito de problema porque nos obligaban a hacer recuperación de sala prácticamente en todo tipo de instalaciones y solamente es aplicable, de acuerdo a la nueva norma, a quirófanos con riesgo muy elevado, riesgo 5. Bueno, una de las principales novedades que va a introducir la norma es la distribución en 5 niveles de riesgo. Vamos a tener de un riesgo 5 muy alto a un riesgo 1 ligero, y estos son ejemplos. En realidad, la norma lo que ha hecho es una lista de diferentes áreas de riesgo y le ha asignado un nivel de riesgo a cada una de esas áreas. Aquí solamente pongo un ejemplo, porque la lista es larga, pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, en áreas de aislamiento de infecciosos. Pues novedades que se introducen. La sala de aislamiento de infecciosos no es necesario, por ejemplo, el hacer clasificación en cuanto a conteo de partículas. Son instalaciones en presión negativa, el aire les entra desde el pasillo y no parece que tenga mucho sentido el hacer este tipo de mediciones de partículas, etcétera, cuando el aire no está entrando a través de un sistema de filtración EPA propiamente dicho, sino que puede entrar desde el pasillo, con lo cual solo necesitamos cualificar renovaciones y presión diferencial, que es lo verdaderamente crítico. Sin embargo, es verdad que a veces podemos tener habitaciones de infecciosos que tienen algún grado de inmunodepresión. En ese caso, necesitaremos tener una esclusa previa con aire filtrado EPA, que expulse el aire a ambos lados, al pasillo, pero también al interior de la sala del paciente infeccioso inmunodeprimido. Se especifica un poquito más requisitos para las esclusas, pasillos de infecciosos, etcétera. Y luego tenemos la sala de aislamiento protector inmunodeprimidos, que le damos un nivel de riesgo un poquito más alto, un nivel de riesgo 3. Ahora vamos a ir viendo para cada parámetro los valores que se piden para cada nivel de riesgo. Y en quirófanos, pues lo que se ha introducido es un nivel de riesgo 5, para quirófanos de muy alto riesgo, sobre todo cuando tenemos flujos unidireccionales, que, bueno, desgraciadamente todavía son muy raros en España, pero bueno, poco a poco se van viendo. Y ahí sí que es importante tener unos niveles de exigencia un poco más elevados. Pero también reconocemos que no es necesario tener esos niveles de exigencia en la periferia. Digamos, la periferia estaría restringida a todo el personal que se puede mover alrededor de ese área protegida, y la periferia, y el área interior sería el área protegida por el flujo unidireccional, en el cual vamos a tener el paciente, el instrumental, etcétera, con un nivel de asepsia más elevado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ventilación, niveles de ventilación. No sé si esto me funciona, que tenía aquí un vídeo. Sí, vale. Niveles de ventilación exigibles en función del nivel de riesgo. Normalmente nosotros hacemos las mediciones mediante balómetro, como se ve en el vídeo. Obviamente esto luego hay que relacionarlo con el volumen, por ejemplo, en este caso del quirófano, y lo que hemos hecho ha sido unificar. Solamente vamos a hablar de renovaciones hora en todo tipo de sala, porque ahora había un cierto lío. Teníamos instalaciones que se valoraban en metros cúbicos hora por metro cuadrado. Bueno, esto podía generar un cierto grado de confusión. Y lo que hemos decidido ha sido simplemente tener 5 niveles de riesgo, 5 valores de renovaciones hora, y de esta manera pues se simplifica un poco la forma de valorar las tasas de ventilación. En cuanto a clase de sala y presencia de microorganismos, igual tenemos los 5 niveles. Innovación importante, que tenemos 2 modos de clasificación. Hay instalaciones como UCIs y otras que solamente se pueden ver prácticamente en funcionamiento y por lo tanto necesitamos una clasificación diferente de la que podría ser en la puesta en marcha cuando aquello está vacío, y que prácticamente solo lo vamos a poder hacer en esos momentos, porque
son instalaciones que trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, esto es importante y yo creo que va a venir bien. Solamente estamos exigiendo ISO 5 en el área ocupada por el flujo unidireccional en los quirófanos de alto rendimiento. Los quirófanos convencionales o la periferia de un quirófano de flujo unidireccional se mantiene en 6. Bueno, quirófano convencional, perdón, convencional no, de flujo mezcla, pero de altas prestaciones sería ISO 6. Y ya el quirófano convencional, este sí que se va a una ISO 7. ¿De acuerdo? En cuanto a microorganismos, realmente no hay cambios, más allá de que hemos hecho igual que en la clasificación de sala, hemos introducido las dos opciones, la opción de modo reposo operacional y la opción de instalación en funcionamiento. Bueno, este tipo de mediciones se hacen normalmente, por ejemplo, en un quirófano sobre mesa de operaciones. Vamos a ir con equipos volumétricos y con contadores de partículas, recogiendo la contaminación microbiana o la clasificación de partículas. Obviamente no hay que interferir en el resultado, alejándose, etc., ¿no? Son equipos de lectura directa. Para microorganismos, obviamente necesitamos el apoyo del laboratorio. En cuanto a presión diferencial, exactamente igual, tenemos las dos modalidades, tenemos 5 niveles. Aquí se ve cómo se puede hacer la medición. Desgraciadamente, en la inmensa mayoría de los casos no hay sondas de pared. Si las tuviéramos, pues sería más sencillo y más precisa la medición. Pero, desgraciadamente, casi siempre nos encontramos con la necesidad de hacerlo a través de huecos en puertas o guillotinas, o etcétera, ¿no? Esto sí que incluye o introduce una gran diferencia con respecto a lo que teníamos anteriormente. La presión diferencial hasta ahora era prácticamente 6 pascales para todo. Obviamente esto no era muy razonable y ahora lo que tenemos son diferentes niveles de sobrepresión que van creciendo en función del nivel de riesgo. Y en modo reposo stand-by mantenemos unos niveles un poco menos exigentes. ¿Qué significa reposo y operación? Bueno, pues tenemos 3, esto también se define en la terminología de la norma. Vamos a tener una medición que sería la medición de puesta en marcha, en la cual solamente tenemos el aire que entra y sale y que mantiene unas condiciones. Tenemos una instalación en reposo, que sería lo que nosotros estamos llamando operacional, digamos. Perdón por la confusión con en operación. Esto es operacional o operativo, digamos, listo para trabajar, que sería con todos los equipamientos que sean necesarios para la actividad, pero sin personal. Y en operación sería ocupada, como puede ser una medición, o sea, en uso, sería ocupada como puede ser una medición en una UCI, donde ya hay personal y, en este caso, incluso pacientes, ¿de acuerdo? Bueno, si vemos el ejemplo de cualificación de un quirófano, pues vamos a ver fundamentalmente todos los parámetros que hemos dicho. Aquí vemos un ejemplo de un quirófano. Bueno, pues el caudal de aire lo vamos a ver, si es un flujo mezcla en los diferentes niveles, vamos a ver qué cantidad entra, qué cantidad sale, y con eso conoceremos la tasa de renovaciones hora. Muy importante la calidad del aire que entra, porque obviamente lo que tenemos que asegurar es que todo entra a través de esos filtros EPA. Todo tiene que entrar desde estos difusores. Y tenemos que evitar que nada entre, tenemos que evitar que algo entre por puertas, guillotinas o cualquier tipo de comunicación con el exterior. Por eso es por lo que medimos la sobrepresión, pero no solo eso, sino que también tenemos que hacer un ensayo de humo, ver cómo entra o cómo sale el aire visualmente, echando humo justo en la rejilla de la puerta, porque a veces, aun teniendo sobrepresión en un quirófano, puede haber, por estratificaciones, por diferencias de temperatura, puede haber circunstancias como estas. Nosotros podemos medir sobrepresión aquí, que te dé correcto, pero puede haber una pequeña bolsa de aire. Aquí se producen pequeñas corrientes de convección que pueden hacer que el aire entre y nos contamine la sala.
El test de humo es muy importante, por ejemplo, cuando estamos ensayando cabinas de flujo laminar que podríamos utilizar en nutrición parenteral o en preparación de citostáticos. Ahí es muy crítico. Y luego las partículas y microorganismos pues las vamos a medir fundamentalmente en zonas, o sea, mayor hincapié en las zonas limpias, pero también se hace un poco en el entorno. Decía que es muy importante asegurar que el aire que entra en cualquier sala crítica entra con la máxima calidad. Por eso es muy importante hacer el test de integridad de filtros. Este test de integridad de filtros pues lo vamos a hacer directamente midiendo, hay que desmontar lógicamente el difusor y vamos a medir en la zona perimetral con un contador de partículas o con si estamos haciendo el test DOP, lo que haríamos sería emitir humo aguas arriba y aquí con un lector óptico determinar la salida. Pero, bueno, y es muy importante también chequear estanqueidades, etcétera, porque a veces puede que el filtro esté bien, pero que se nos esté colando aire por sitios incontrolados, digamos. En cuanto a la cualificación de habitaciones de infecciosos, veamos el ejemplo de no inmunodeprimidos, en el que decíamos que la clasificación de sala deja de ser relevante, que ahora se hacía más habitualmente, y los microorganismos en suspensión pues sería como una habitación estándar. No quiere decir que haya que ignorarlo, pero habría que valorarlo como una habitación estándar. En este tipo de salas de infecciosos, la clave es asegurar, obviamente, que no permitimos la salida de aire de esta sala, ¿no? Luego hablaremos un poco de las distancias, etcétera, ¿no? Siempre hay que asegurar el movimiento del aire desde la zona libre de patógeno a la zona contaminada, lógicamente. Bueno, el Ministerio emitió un documento al inicio de todo este proceso de las infecciones de coronavirus, de esta epidemia, y había una pequeña nota dentro de ese documento que emitió el Ministerio, en la que se hablaba muy someramente de los requisitos que tienen que cumplir las habitaciones, ¿de acuerdo? Y ellos decían: la habitación deberá ser con presión negativa, cumplir con los estándares establecidos, de gradiente de presión de 10 pascales. Bueno, esto coincidiría no se ha hecho coincidir a propósito, pero hemos llegado a la misma conclusión, coincidiría con lo que se está exigiendo en la norma para una habitación de infeccioso inmunodeprimido, pero para una habitación de infeccioso no inmunodeprimido, con 6 pascales, de acuerdo a la norma, sería suficiente. Aquí habrá que dilucidar si el Ministerio se refiere a inmunodeprimidos o no. Pero bueno, nuestra norma hace esta diferenciación. Y en renovaciones hora, pues se han quedado cortos, de acuerdo a la norma, para las de infeccioso inmunodeprimido y se han subido un poquito para las otras, ¿no? Para la del infeccioso estándar, digamos, que no tiene inmunodepresión. Ellos hablan de 12 renovaciones hora, nuestra norma habla de 10 renovaciones hora. Se habla del filtro, con lo cual eso nos puede dirigir más al infeccioso inmunodeprimido, con lo cual ellos estarían más bien en este nivel, en el nivel 3, ¿de acuerdo? Porque el nivel 2, dado que tenemos ese gradiente de presión, una de dos, o tenemos la esclusa sí o sí, o, como dice aquí, dice, en caso de no tener esclusa, tenemos que tener una pseudoesclusa, pero la pseudoesclusa te invalida el filtro EPA, porque vas a estar metiendo aire, gracias a esta depresión de 10 pascales, vas a estar metiendo aire del exterior, con lo cual ese filtro EPA queda un poco obsoleto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que ellos han hecho algo más genérico, la norma entra en un poquito más de detalle técnico. Bueno, estamos oyendo o estamos viendo en algunas notas si el virus es aéreo, airborne, como dicen los anglosajones, o no. Bueno, aquí veis un ejemplo curioso de 2 personas que se hablan, pues eso, a 1 metro o algo así, y cómo lo que se emite sin toser, esto es simplemente hablando. Imaginad que tosiendo esto se dispararía la distancia a la que llegarían las emisiones de una persona. Pero hay otra cosa que a lo mejor no os estáis dando cuenta. Si veis aquí abajo,
la corriente de convección que genera el calor del cuerpo humano, eso lo que hace es generar un movimiento de empuje hacia arriba, de tal manera que todo lo que exhala una persona rápidamente va a entrar en el aire. Entonces, ahora os diré si el coronavirus actual es airborne, como se dice en inglés, que es una palabra muy gráfica, o no, si es aéreo o no. Pero ahora lo comentamos. Pero fijaros que todo lo que emitimos las personas tiene una capacidad de dispersión y de movimiento en el aire enorme. Entonces, si vemos aquí, obviamente, esta persona que está respirando, que tiene una generación de calor, lo que salga en un momento de toses o simplemente respirando, se va a dispersar de una forma muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, obviamente, como sabéis, hay diferentes modos de transmisión de la infección, directa o indirecta. Últimamente se está hablando mucho también de la transmisión a través de aseos, los fluxos de aseos, etcétera. Se ha descubierto en diferentes epidemias que es un vector muy importante al que no se le estaba dando suficiente relevancia. Esto pues, nos resalta también la importancia de disponer de buenas extracciones muy potentes en los aseos, ¿no? Digamos que el objetivo al que tenemos que llegar es a que en esta cadena típica de transmisión le pongamos barreras. Las barreras que desde un punto de vista de climatización y de mantenimiento podemos aportar son cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues evitar mediante mantenimiento, limpieza y desinfección, que los virus lleguen a los reservorios, retirarlos de los reservorios o mediante dilución por ventilación o protección personal, evitar estos puntos de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, si pensamos un poco en la relación entre los mecanismos de transmisión y la ventilación, pues hay varias cosas que podemos considerar, ¿no? La transmisión directa, esta que se produce a través de una tos o un estornudo a distancias de entre 1 y 1,5 metros, es fundamentalmente con partículas grandes, de 10 micras. Estas casi todas se van a quedar retenidas en las fosas nasales, pero tarde o temprano también desde ahí nos pueden infectar. Para que entren al pulmón tienen que ser más pequeñas, de 5 micras, y esta ya es transmisión indirecta. Es verdad que una persona que tose o estornuda va a emitir una gran amalgama de partículas de diferentes tamaños, muy pequeñas, muy grandes, medianas, algunas de 10 micras, otras muchísimas de 5 y otras incluso más pequeñas, y estas sí que se pueden quedar horas en el aire y pueden llegar a infectar o a afectar a otras personas. Por eso la importancia, que también el Ministerio lo reconoce, de tener las salas de infecciosos en depresión, que no salga el aire de allí. A decir verdad, todavía no sabemos mucho del SARS-CoV-2, que es el que produce esta epidemia actual. Sabemos que este mecanismo de transmisión indirecta se ha confirmado, según diversos estudios científicos, para el SARS original, el CoV-1 del que fue anterior, pero de momento no se ha confirmado para el coronavirus actual que nos está produciendo la epidemia de hoy en día. Pero todo nos hace pensar que se va a comportar de una forma muy similar, lógicamente, porque esto es una cuestión de aerodinámica, más que de características del propio virus. Por lo tanto, es muy probable que al final se confirme. El tamaño de las partículas de coronavirus, diversas, no del actual, suele ser de 80 a 160 nanómetros y obviamente no están solos, suelen estar agrupados en gotas de saliva, se aglomeran con otros tipos de núcleos de condensación y suelen al final hacer partículas más grandes, más cercanas de una micra o de 5 micras que de estos tamaños, ¿no? Pero diferentes tipos de coronavirus, se está hablando de cuánto tiempo pueden mantenerse activos. Bueno, pues según el tipo de virus, parece ser que hablaban del orden de 9 días. Hay algunos que duran muchísimo más. Entonces todavía hay hasta 23, hay estudios que indican, no este en concreto. Una cosa muy importante relacionada con la ventilación y el virus.
se ha aislado, y esto sí que es una investigación relativamente reciente, se han cogido muestras con torundas, con hisopos, en las rejillas de extracción de habitaciones ocupadas por pacientes infectados y se ha detectado el virus. Ha llegado desde el paciente a la rejilla de extracción, con lo cual se mueve mucho más de lo que pensamos. No está confirmado el mecanismo, pero empezamos a tener incluso evidencias de que el virus se mueve mucho, ¿no? Esto lo que nos dice es que esos 1,5 metros que siempre van a ayudar para la transmisión directa podrían ser inútiles a la larga como mecanismo, digamos, cierto para evitar la transmisión, ¿no? Y lo que también nos dice es que la ventilación hace algo, que el aire moviéndose a través de los sistemas de ventilación ayuda de alguna forma, ¿no? Porque nos lo llevamos a través de las rejillas de extracción, con lo cual lo retiramos del ambiente, mejor que esté en la rejilla de extracción o en el filtro EPA de la salida que en los pulmones de un personal sanitario o de otra persona, obviamente, ¿no? Bueno, hay también un documento interesante de REVA en el que nos hace algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Bueno, nos dice cosas que, bueno, ya veníamos diciendo que son relativamente obvias, como incrementar tanto como sea posible la ventilación. Acabamos de ver que hay una relación, que lo encontramos en la rejilla de extracción, pues incrementemos tanto como sea posible. En estos momentos en los que mucha gente se está yendo a trabajar a casa, lo lógico o lo interesante, sobre todo en edificios de oficinas, por ejemplo, sería mantener la ventilación normal, aunque dado que las plantillas son reducidas, la tasa por persona se incrementa automáticamente. Usar la ventilación natural tanto como se pueda. En cuanto a humedad y temperatura, el SARS-CoV-2 no tiene problema con la humedad. Va a resistir un altísimo rango de humedades, no le afectan demasiado, y las temperaturas tampoco, con lo cual no es un mecanismo de defensa, digamos, muy efectivo. Lo que sí es curioso e interesante es que cuando la humedad baja, las mucosas se resecan y la tasa de infección se incrementa. Hay varios estudios que demuestran que con niveles de humedad por debajo de 30, la tasa de infección se incrementa, con lo cual no es porque vayamos a atacar al virus con la humedad, pero sí que es importante mantener la humedad ambiental en un rango de 40 a 60, que la norma también lo exige, para evitar este efecto secundario, ¿no? La recirculación, pues vamos a minimizarla todo lo que se pueda, aunque suponga un incremento de energía. Los recuperadores con ruedas entálpicas se pueden contaminar con el aire de salida, también vamos a pararlos, aunque perdamos energía. La limpieza de conductos siempre es útil e interesante, pero no es específica, no nos va a proteger específicamente frente a este coronavirus, ¿de acuerdo? El cambio de filtros, pues obviamente hay que mantener las frecuencias normales, no tenemos que hacer nada especial porque los aglomerados de partículas se van a quedar retenidas. Lo que sí es importante, sobre todo en hospitales, hacerlo con las máximas precauciones. Muchísimo cuidado al personal de mantenimiento cómo hace el cambio de filtro, porque pueden estar contaminados. Recuerdo que lo hemos encontrado ya en rejillas de extracción, muy fácil también que llegue a filtros, sobre todo en instalaciones con recirculación. Y la purificación mediante purificador portátil, pues también se recomienda por parte de REVA, pero no con cualquier purificador. Purificador con filtros de clase EPA y lámparas ultravioleta también se recomiendan. Sobre todo en entornos sanitarios serían muy útiles. ASRAE, por ejemplo, también la Asociación Americana de Climatización recomienda instalarlos en los propios sistemas de climatización. Todo lo que es irradiar al aire dentro del sistema de climatización, en este caso, si mantenemos retorno de aire, que se podría utilizar si es estrictamente necesario por mantener condiciones de temperatura y humedad, que a veces es necesario y no podemos eliminar, lo minimizamos, pero a veces no se puede eliminar, las lámparas ultravioleta pueden apoyar, ¿de acuerdo? Muy bien, y por mi parte nada más, solamente hacer una puntualización hay un aspecto que no se ha tratado en la norma y que se suele olvidar, que es un área en hospitales que son las consultas. Los americanos están
incrementando muchísimo las tasas de renovación en consultas, metiendo 100% aire exterior, etc. Me refiero a las salas de espera de las consultas. Claro, allí llegan todos los pacientes que todavía no sabemos muy bien en qué condiciones están y puede ser un foco de transmisión importantísimo. Ahí sí que es muy importante que empecemos a pensar en que esas áreas podrían considerarse como mínimo semicríticas, si me permitís la palabra, ¿no? Es un punto para reflexión futura. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Creo que me he extendido un pelín más de lo que esperaba. Espero que os haya resultado interesante y luego en el turno de preguntas lo que necesitéis. Te paso la palabra, Poli. Muchas gracias. Le paso la palabra a Alba. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Paulino. Ha sido muy interesante. Luego